Dicen que el cuerpo no miente, y el de Carlos II contaba una historia que nadie se atrevía a leer en voz alta. Su mandíbula inferior colgaba deformada, tan pronunciada que no podía cerrar la boca. La saliva goteaba constante sobre el terciopelo real, mientras sus ojos vidriosos miraban sin enfocar. Era el año 1665, y el nuevo rey de España tenía 4 años. Sus piernas temblorosas no lo sostenían, sus palabras eran gemidos incomprensibles, y su cabeza parecía demasiado pesada para su cuello frágil. Los cortesanos se persignaban en secreto cuando lo veían. Algunos murmuraban sobre maldiciones ancestrales, otros hablaban de castigo divino. Pero lo cierto es que Carlos II no era víctima de brujería ni de demonios. Era el producto final de 200 años de matrimonios entre primos, tíos y sobrinas. Su cuerpo deformado no era obra del diablo. Era la firma genética de una dinastía que había confundido pureza de sangre con consanguinidad y que ahora pagaba el precio más cruel. No era un rey maldito. Era el espejo roto del linaje más poderoso de Europa. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los palacios dorados de los Austrias, donde las bodas no se celebraban por amor, sino por álgebra dinástica. Carlos nació el 6 de noviembre de 1661 en el Alcázar de Madrid, fruto del matrimonio entre Felipe IV y Mariana de Austria. Pero Mariana no era solo la esposa del rey, era su sobrina. Su madre, María Ana de Austria, era hermana del mismo Felipe IV. Los genes de los Habsburgo corrían por las venas del niño como ríos que se encuentran una y otra vez, formando remolinos de ADN repetido hasta la saturación. Desde el primer día, los médicos notaron anomalías. Su llanto era extraño, su respiración irregular, sus reflejos casi inexistentes. Felipe IV, ya anciano y agotado por décadas de guerras, contempló a su heredero con una mezcla de orgullo y terror. Era su hijo legítimo, el futuro de España. Pero también era la evidencia viviente de que los Austrias habían ido demasiado lejos en su obsesión por mantener la sangre real libre de impurezas. La educación del príncipe fue un ejercicio de paciencia infinita. A los 6 años, Carlos aún no caminaba solo. Sus tutores intentaban enseñarle latín, pero él apenas balbuceaba en castellano. Los jesuitas encargados de su formación espiritual llegaron a preguntarse si tenía alma racional o si era, efectivamente, una criatura marcada por fuerzas sobrenaturales. Su lengua, demasiado grande para su boca deformada, hacía imposible la pronunciación clara. Sus manos temblaban al sostener cualquier objeto. Y sus ataques epilépticos, que comenzaron en la infancia, convencían a muchos de que el diablo habitaba en el futuro rey de España. Cuando Felipe IV murió en 1665, Carlos se convirtió oficialmente en rey a los 4 años. Su madre, Mariana de Austria, asumió la regencia, pero el verdadero poder residía en un consejo de nobles que miraban al pequeño monarca con lástima mal disimulada. España, el imperio donde no se ponía el sol, era gobernada por un niño que no podía sostenerse en pie sin ayuda. Las reuniones del consejo se convertían en espectáculos grotescos. Carlos era llevado en brazos, colocado en el trono como una muñeca rota, mientras los ministros discutían asuntos de Estado fingiendo que el rey los escuchaba. Los primeros años de su reinado fueron un ejercicio de esconder la verdad. Los retratos oficiales lo mostraban sentado, con ropajes que disimulaban su fragilidad. Las audiencias públicas se cancelaban con excusas de enfermedad menor.
Los embajadores extranjeros eran recibidos por la reina madre, mientras Carlos permanecía oculto en sus aposentos. Pero los rumores viajaban más rápido que las cartas diplomáticas, y pronto toda Europa supo que el rey de España era un espectro viviente. Los médicos de la corte intentaron todo: sangrías, purgas, ungüentos, pociones medievales preparadas con ingredientes que parecían sacados de un libro de brujería. Le administraron mercurio para los temblores, opio para los ataques, vino bendito para el alma. Nada funcionaba. Su condición empeoraba con cada año que pasaba. A los 15 años, cuando debería haber alcanzado la madurez, Carlos seguía siendo un adolescente atrapado en un cuerpo que se negaba a desarrollarse normalmente. Su estatura era la de un niño de 12 años. Su voz permanecía aguda y su mente parecía navegar entre momentos de lucidez y episodios de confusión absoluta. Fue entonces cuando llegaron los exorcistas. El confesor real, convencido de que ninguna enfermedad natural podía producir tal degradación, sugirió que el rey estaba poseído por demonios. La idea no era descabellada para la época. ¿Cómo explicar de otra manera que el heredero de Carlos V y Felipe II fuera un ser tan grotescamente imperfecto? Los rituales comenzaron en secreto, en las cámaras más apartadas del Alcázar. Frailes especializados en demonología llegaron desde Roma con reliquias sagradas y agua bendita. Carlos era sometido a ceremonias que duraban horas: oraciones en latín, aspersiones de agua consagrada, imposición de crucifijos sobre su frente sudorosa. Durante uno de estos exorcismos, según los testimonios conservados en los archivos de la Inquisición, Carlos vomitó una sustancia negra y espesa. Los sacerdotes lo interpretaron como la expulsión de entidades malignas. Los médicos modernos lo explicarían como consecuencia de los medicamentos tóxicos que le administraban. Pero en aquel momento, el vómito negro convenció a la corte de que el rey había sido liberado. La mejora duró semanas. Carlos pareció más alerta. Sus temblores disminuyeron. Incluso logró mantenerse en pie durante audiencias breves. La esperanza renació en palacio. Pero la realidad regresó con crueldad renovada. Los síntomas volvieron, más intensos que antes. Y con ellos llegó una nueva presión: el matrimonio. A los 18 años, Carlos debía casarse y engendrar un heredero. Sin descendencia, la dinastía austriaca en España llegaría a su fin. Los diplomáticos europeos iniciaron negociaciones complejas, buscando una princesa que pudiera, milagrosamente, dar descendencia a un rey que apenas podía sostenerse en pie. La elegida fue María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia. Era joven, hermosa, fértil y completamente ajena al horror que la esperaba. Cuando llegó a Madrid en 1679, la corte organizó festividades que parecían más funerales que celebraciones. Carlos, vestido con sus mejores galas, intentó impresionar a su futura esposa, pero su apariencia era tan perturbadora que María Luisa no pudo ocultar su conmoción. La boda se celebró con pompa imperial, pero la luna de miel fue un calvario silencioso. María Luisa escribía cartas desesperadas a su familia francesa, describiendo la imposibilidad de consumar el matrimonio con normalidad. Carlos, consciente de sus limitaciones, alternaba entre momentos de ternura infantil y episodios de frustración violenta. Golpeaba las paredes, gritaba incoherencias, se encerraba durante días. Su esposa, educada para ser reina de un gran imperio, se convirtió en enfermera de un rey fantasma. Los años
pasaron sin embarazos. Los médicos examinaron a la reina y declararon que era perfectamente capaz de concebir. La culpa, por tanto, recaía sobre Carlos. Los susurros de impotencia real se extendieron por los pasillos del alcázar. Algunos cortesanos sugerían anular el matrimonio. Otros proponían buscar un bastardo que pudiera ser legitimado. Carlos, en sus momentos de lucidez, comprendía que era el eslabón roto de una cadena dinástica que se había extendido durante siglos. En 1689, María Luisa murió repentinamente, oficialmente, de una enfermedad estomacal. Los rumores hablaron de veneno, de suicidio, de corazón roto. Carlos lloró sobre su ataúd con lágrimas que parecían de niño abandonado. Se había acostumbrado a su presencia, a sus cuidados maternales, a la ilusión de tener una compañera. Su muerte lo sumió en una depresión que los médicos describieron como melancolía negra. Pero España necesitaba un heredero, y la diplomacia no se detiene por duelos personales. En 1690, Carlos se casó con Mariana de Neoburgo, una princesa alemana de 23 años, elegida por su probada fertilidad familiar. Pero el segundo matrimonio resultó aún más cruel que el primero. Mariana, consciente de las dificultades que la esperaban, llegó a Madrid con exorcistas personales y reliquias familiares. Estaba convencida de que su misión era liberar a España del demonio que habitaba en su rey. Las tensiones entre los esposos se hicieron insoportables. Mariana culpaba a Carlos de la falta de descendencia. Él la acusaba de frialdad. Ambos vivían en aposentos separados, comunicándose apenas a través de ceremoniales protocolarios. Los intentos de concepción se convertían en rituales médicos supervisados por doctores, confesores y damas de compañía. La intimidad real era asunto de Estado, y el Estado esperaba resultados que nunca llegaron. Mientras tanto, el cuerpo de Carlos continuaba deteriorándose. Sus piernas se arquearon hasta hacerle imposible caminar sin bastones. Su mandíbula se deformó tanto que masticar se volvió una tortura. Su columna se curvó, encorvándolo como un anciano prematuro. Y su mente, ya frágil, comenzó a mostrar síntomas de paranoia y alucinaciones. Veía enemigos en cada sombra. Escuchaba voces que le susurraban traiciones. Despertaba gritando por pesadillas que describía como visitas del demonio. La corte, aterrada, intensificó los exorcismos. Se trajeron reliquias desde toda la cristiandad. Un fragmento de la cruz de Cristo, cabellos de Santa Teresa, huesos de mártires españoles. Carlos era sometido a rituales cada vez más extremos. Lo sumergían en agua bendita, le aplicaban crucifijos al rojo vivo sobre la piel, lo obligaban a beber sangre de santos. Su cuerpo, ya torturado por la genética, soportó también la brutalidad de una fe desesperada. En 1698, Carlos redactó su testamento. Era consciente de que moriría sin descendencia directa, y la decisión sobre quién heredaría el trono español podía desatar una guerra europea. Los candidatos principales eran el archiduque Carlos de Austria, representante de la rama alemana de los Habsburgo, y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. La elección determinaría el equilibrio de poder en Europa durante décadas. Carlos, en uno de sus últimos actos de voluntad real, eligió a Felipe de Anjou. Fue una decisión que convulsionó Europa y desató la Guerra de Sucesión Española.
Pero para entonces, el rey ya no era más que una sombra que firmaba documentos con manos temblorosas, guiado por consejeros que interpretaban sus gemidos como decisiones políticas. El 1 de noviembre de 1700, día de Todos los Santos, Carlos II exhaló su último aliento en el Alcázar de Madrid. Tenía 39 años, pero su cuerpo aparentaba el de un anciano consumido por décadas de sufrimiento. No hubo herederos directos, no hubo continuidad dinástica. La autopsia reveló lo que ya sabían quienes lo conocían: un corazón del tamaño de una nuez, intestinos gangrenados, un único testículo negro como el carbón, el cráneo lleno de agua putrefacta en lugar de masa cerebral. Era, literalmente, un cadáver que había vivido casi 4 décadas. Su muerte marcó el fin de la Casa de Austria en España. Con él se extinguía una línea dinástica que había gobernado el imperio más extenso de la historia. Pero también marcó el fin de un experimento genético desastroso. Los matrimonios consanguíneos, practicados durante generaciones para mantener la pureza de la sangre real, habían producido finalmente un rey que era la negación viviente de la majestad. Los sacerdotes que lo velaron describieron un rostro que, incluso en la muerte, mantenía esa expresión de perpetuo sufrimiento que lo había acompañado en vida. Sus manos, por primera vez quietas, parecían más las de un niño que las de un monarca que había gobernado durante 35 años. La máscara mortuoria, conservada en secreto por la corte, mostraba las deformidades que los retratos oficiales habían intentado disimular: la mandíbula prominente, los pómulos hundidos, la frente demasiado alta, todo testimonio de una herencia genética que había llegado a su límite. En sus últimas horas, Carlos había murmurado palabras incomprensibles, gestos que algunos interpretaron como oraciones y otros como delirios finales. Su confesor, Fray Gabriel Pontejos, escribió que el rey había mostrado una serenidad extraña en sus momentos finales, como si la muerte fuera el único descanso que había conocido en su existencia torturada. La guerra de sucesión que siguió a su muerte devastó Europa durante 13 años. Francia y Austria se enfrentaron por el trono español, arrastrando a Inglaterra, Holanda, Portugal y otros reinos en un conflicto que cambió para siempre el mapa político del continente. Pero al final, cuando los cañones callaron y se firmaron los tratados, el resultado fue liberador. España, libre del peso genético de los Austrias, pudo respirar aire nuevo bajo una dinastía francesa que, paradójicamente, le devolvió parte de su vitalidad perdida. Siglos después, cuando los historiadores estudian el reinado de Carlos II, no ven solo la tragedia personal de un hombre deformado por la herencia. Ven la advertencia más clara de la historia sobre los peligros del poder endogámico. Carlos no fue un rey maldito por fuerzas sobrenaturales. Fue víctima de un sistema que confundió aristocracia con aislamiento genético, que creyó que la sangre azul era más pura cuanto menos se mezclara con la de otros linajes. Los estudios genéticos modernos han confirmado lo que ya intuían los médicos de la época. El coeficiente de consanguinidad de Carlos II era superior al de los hijos de hermanos. Su ADN llevaba la marca de 24 generaciones de matrimonios entre parientes. Un experimento de endogamia que ningún laboratorio moderno se atrevería a reproducir. Su caso se ha convertido en ejemplo clásico en los manuales de genética médica, ilustrando cómo las mutaciones recesivas se acumulan en poblaciones cerradas hasta producir efectos devastadores. Los Habsburgo
Obsesionados con mantener su linaje puro, habían creado sin saberlo un protocolo perfecto para la autodestrucción genética. Carlos fue el producto final de esta tragedia científica, un experimento involuntario que demostró los límites biológicos del poder absoluto. Su legado trasciende la historia política. Es una lección de humildad biológica para cualquier élite que crea poder controlar las leyes de la naturaleza mediante la voluntad política. Esta es la historia de Carlos II de España, el último Austria. No fue un monstruo, como lo pintaron sus enemigos. No fue un santo, como quisieron mostrarlo sus hagiógrafos. Fue un hombre quebrado por el peso de una herencia que ningún cuerpo humano podía soportar. Su corona no era símbolo de gloria, sino epitafio de una dinastía que se devoró a sí misma. Y aún hoy, cuando vemos cómo el poder se concentra en círculos cada vez más cerrados, cuando observamos élites que se reproducen entre sí, creyendo que la endogamia social las protege de la contaminación plebeya, la figura espectral de Carlos II se alza como advertencia. Hay límites que la ambición humana no puede traspasar sin pagar el precio más cruel, porque hay coronas que no se heredan, se padecen, y hay reyes que no gobiernan pueblos, son gobernados por los fantasmas de sus antepasados. Así mueren las dinastías, no con guerras ni revoluciones, sino con el último suspiro de un cuerpo demasiado débil para sostener el peso de siglos de orgullo mal entendido.